todos, hermanos, bienvenidos a Profundiza. Vamos a empezar con la clase número 3. En la clase número 3 de Panorama del Nuevo Testamento. Muy importante recordarles que se reestructuró el calendario. Lo teníamos programado para hacerlo semanalmente, pero a todos, empezando por mí, se nos ha complicado. He estado revisando y creo que si lo hacemos cada 15 días va a ser también mucho más tranquila la lectura tanto de la Biblia como también del libro. Recuerden que es cada parte del libro que se está leyendo es la parte introductoria, ¿verdad? Del libro de la Biblia que se está describiendo ahí en el diccionario de Gordon Fee, pero la parte donde ya se exponen los libros, eso no se está estudiando, está bien estructurado en el cronograma para que no lean de más, sino se enfoquen en esas partes introductorias y también en las partes de la Biblia. En la primera clase hablamos del intermedio, de ese periodo intertestamentario. En la segunda clase estuvimos hablando ya de los evangelios sinópticos. Y hoy en la tercera parte vamos a estar hablando un poco del Evangelio de Juan y también del libro de los Hechos. Es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que esta clase pueda ayudar a nuestro corazón. Gracias te damos, Dios, por el privilegio que nos das de tener ese deseo de aprendizaje. Queremos pedirte que nos puedas ayudar, queremos pedirte que puedas, Señor, estar con nosotros y que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón esa hambre para poder conocer más de ti. También que pongas disciplina, Padre, dominio propio en nuestras vidas para que podamos ocuparnos, para que podamos disciplinadamente y diligentemente separar tiempo para leer, para estudiar. Gracias te doy por mis hermanos que tienen ese interés, por estos 20 hermanos que tienen ese deseo, Dios, de poder aprender, que no se desalienten, que los animes y que los inspires para que puedan seguir aprendiendo. Gracias te damos, Señor, por este curso y te alabamos por tu amor, por tu compasión y por tu fidelidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a empezar con el Evangelio de Juan. Vamos a iniciar, ya leyeron los sinópticos y también ya tuvimos la clase sobre ellos. El Evangelio de Juan, como sabemos, es un evangelio diferente, un evangelio distinto de los otros, ¿verdad? Porque tiene rasgos diferentes, generales en él, que lo hacen distinto completamente de los otros 3 evangelios, aunque se trate de la misma persona que se está hablando, que es Jesucristo. Pero, ¿por qué estos 4 evangelios? ¿Por qué no hay solo un evangelio, verdad? ¿Por qué hay 4? Es tan importante esta pregunta y se contesta como 4 testigos. La evidencia bíblica nos habla, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que el testimonio de uno no era un testimonio valedero, pero de 2 o 3 testigos era valedero, y no se diga de 4, ¿verdad? Aunque no es la premisa por la cual hay 4 o por la cual ellos decidieron, en la práctica es así. 4 testimonios nos muestran 4 caras diferentes de una misma foto, de un mismo evento o de un mismo paisaje. Si fuéramos las 4 personas al lago de Atitlán y entráramos por 4 rutas diferentes, uno por el norte, otro por el sur, otro por el oriente y el otro por el occidente, y describiéramos lo que vemos, habrían cosas del paisaje que describimos igual, que coincidiríamos, pero habrían partes del paisaje que no coincidiríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la perspectiva en la que uno lo vio, los otros 3 no lo vieron. Pero si se reúnen los 4 y forman un solo mapa, pueden dar
una descripción más completa y perfecta del paisaje. Lo mismo pasa con los evangelios. Los 4 nos hablan del mismo evento, la misma persona, pero al unirlo podemos encontrar, en el curso pasado tuvimos una tarea sobre eso, ¿no? Sobre los pasajes paralelos. Al unir los 4 evangelios, o los 2 evangelios, o 3 evangelios que hablan de un mismo evento, podemos estructurarlo de una mejor manera y llegar a un mejor entendimiento. Vamos a ver los datos generales del Evangelio de Juan. Bueno, primero, el autor es Juan. Es tan increíble esta parte, ¿verdad? Es tan increíble porque él nunca menciona su nombre en el libro. Ni tampoco menciona que él lo escribió. Y esto es muy, muy animante y muy especial porque nos hace ver la humildad de Juan. Pero la evidencia interna nos muestra que es escrito por Juan, ¿verdad? Los padres de la iglesia estaban unánimes en que fue Juan el que lo escribió. No había ninguna duda de que Juan había sido el que escribió los evangelios. No existía en la iglesia ninguna duda sobre eso, ¿verdad? Y los padres apostólicos tampoco tuvieron ninguna duda. El lugar y la fecha fue escrito en el año 85 al 95 después de Cristo. Este es un dato muy importante porque este evangelio fue dirigido a una nueva generación de cristianos. Recuerdan, la iglesia empezó en el año 30. A las alturas en que estaba escribiendo Juan este evangelio, es muy probable que ya todos los apóstoles habían muerto. Solamente quedaba él. Por lo menos hay evidencia clara de que la mayoría ya habían muerto. Pero no solo los apóstoles, también la mayoría de los hermanos que estuvieron en Pentecostés, ¿verdad? Y en los primeros años de la iglesia ya no estaban. También esos 120 hermanos que estuvieron con Jesús ya no estaban. Esos 500 hermanos que vieron a Jesús resucitado ya no estaban, ¿verdad? Jerusalén ya había sido destruida, ya no existía Jerusalén. Era un mundo completamente diferente el que existía cuando Juan escribió. No era el mismo mundo, era un mundo completamente distinto. Los eventos mundiales habían transformado tristemente el mundo. Ya Jerusalén no existía, el templo no existía, ¿verdad? Y es un nuevo grupo el que recibe este evangelio, ¿verdad? Y eso nos impacta y nos hace pensar también de una manera diferente, ¿verdad? ¿Por qué Juan escribió esto y la forma en la que él lo escribió? Propósito de Juan, para que la gente creyera en Jesucristo. Era el propósito principal del libro, la fe en Jesucristo. Y el tema principal del libro, presentar a Jesús como Dios. Presentar a Jesús como Dios. Las perspectivas, de algunos de los evangelios. Mateo, un ejemplo. Su perspectiva es presentar a Cristo como el Rey, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente se sometiera a Él. Marcos, su perspectiva es que Cristo es el siervo, ¿verdad? Cristo es el siervo. Esa es la perspectiva de Marcos. ¿Para qué? Para que la gente siga su ejemplo. Y la perspectiva de Juan es que Cristo es Dios hecho carne. ¿Y cuál es la perspectiva? Que crean en Él. Esas son las perspectivas con las cuales estos 3 evangelistas están escribiendo. El propósito de Juan está muy claro en Juan 20, versículo 30 al 31. Ahí podemos ver con claridad cuál es el propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Claro, el propósito. Pero Juan dice, pero estas, hablando de su libro, se han escrito para que creáis en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y a través de esa fe, a través de esa creencia, a través de esa convicción, poder tener vida eterna en su nombre. Entonces, podemos ver con claridad, hermanos, el propósito del libro de Juan. Es un propósito claro. Por eso es que es un libro muy evangelístico. Nuestra iglesia, cuando empezamos a estudiar la Biblia con una persona que nos está visitando, le pedimos que lea el Evangelio de Juan. ¿Para qué?
para que ellos puedan desarrollar una fe en Jesucristo. También es importante, Juan escribe con una orientación cronológica, ¿verdad? A diferencia tal vez de otros evangelios como el de Lucas, que no escribe tan cronológicamente, ¿verdad? Juan sigue minuciosamente los eventos del ministerio de Jesús como un reportero o como un periodista. Desde Juan 1:29 hasta el 21:1, Juan está observando los eventos desde un punto de vista cronológico en su desarrollo, ¿verdad? Está muy claro eso. Es ahí donde podemos ver ese desarrollo cronológico, como les digo, a diferencia tal vez de algunos de los evangelios sinópticos. ¿Cómo sabríamos nosotros la edad de Jesús? Es precisamente con la ayuda de la cronología del evangelio de Juan que la podemos saber. Todos sabemos que Jesús murió a los 33 años, ¿verdad? A los 33 años y se dice con tanta convicción. Y nosotros también lo decimos, pero a veces no sabemos ni por qué. En Lucas 3:23, ¿verdad? Dice, nos informa que Jesús al iniciar su ministerio terrenal tenía como 30 años, ¿verdad? Tenía 30 años de edad. El Evangelio de Juan nos podemos observar que Jesús estuvo presente en 3 fiestas de la Pascua. La cronología de Juan nos lo muestra con bastante claridad: Juan 2:13, Juan 6:14 y Juan 12:1. Por lo tanto, debió tener alrededor de 33 años o 33 años y medio, ¿verdad? Entonces es a través de esta cronología del Evangelio de Juan, con ese dato que Lucas nos da, que podemos saber qué edad tenía Jesucristo cuando empezó su ministerio. La estructura. Es increíble este evangelio, porque la mitad del evangelio, o prácticamente más de la mitad, del capítulo 1 al 12, desarrolla 3 años de ministerio. 3 años de ministerio. Pero del capítulo 13 al capítulo 21, solamente desarrolla una semana. Y es que increíble, ¿no? Porque usa 12 capítulos para hablar de 3 años. De 3 años. Pero usa desde el 13 al 21, se desarrolla en una sola semana. Y gran parte, y lo veremos más adelante, en una sola noche, ¿verdad? Entonces es una estructura importante, ¿verdad? La que nos muestra Juan. Desarrolla rápidamente 3 años de ministerio, milagros, muchos milagros, enseñanzas, eventos, ¿verdad? Pero desde el 13 se centra aún en el ministerio privado de Jesús, sus discursos de sus discípulos, ¿verdad? En estos capítulos del 13 al 21. El prólogo de Juan es muy importante, ¿no? Ahí en el libro que están leyendo lo desarrolla bastante bien. Y vamos a revisar algunos versículos. El versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No sé cómo pueden explicar ese versículo los testigos de Jehová, un ejemplo, ¿verdad? Es interesante poder escucharlos, pero realmente en el principio dice claramente que el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. O sea, siempre estuvo ahí, no fue creado. No fue creado. Todas las cosas, dice, fueron o por él hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que no solo Jesús es el Hijo de Dios, sino también es el Creador junto con el Padre, ¿verdad? Junto con el Padre. Aquí hay una teología muy fuerte de la Trinidad en este prólogo. Versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿verdad? Vemos datos importantes, muy parecidos a Génesis 1 en Juan capítulo 1. Del 6 al 8 habla de que vino anunciado por Juan el Bautista. Esos 3 versículos nos muestran el ministerio rápidamente de Juan como el precursor y el proclamador de Jesucristo. Del 9 al 11 vino
a encontrar rechazo, dice, de parte de los suyos. Los suyos, hablando de los judíos, no creyeron en él, no lo aceptaron, ¿verdad? No creyeron en sus palabras. Pero del 12 al 18 habla que trae salvación a quienes sí lo recibieron y a quienes sí creyeron en él. También trae salvación total en vista de su persona, versículo del 14 al 18. Es de gloria, versículo 14-15, esa salvación es de gracia, versículo 16 al 17a, y es de verdad, versículo del 17b al 18. Entonces el prólogo, pues es un prólogo maravilloso, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora Juan realmente, por iniciativa propia, jamás podría haber escrito esto. Fue el Espíritu el que inspiró a Juan para mostrarnos en 18 versículos esta doctrina teológica cristocéntrica de una manera muy clara. La deidad de Cristo se puede encontrar en estos 18 versículos. En estos 18 versículos acaban con cualquier falsa doctrina sobre la deidad de Cristo, sobre quién es Jesús, el Hijo de Dios. Matan cualquier secta, cualquier pensamiento gnóstico a través de estos 18 versículos. Pero el versículo 18 dice algo. A Dios nadie le vio jamás, dice. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es tan importante, hermanos, porque sin Jesús no podemos conocer a Dios, ¿verdad? Podemos conocer un poco de Dios, podemos conocer a través del Antiguo Testamento y su revelación, pero su revelación total, específica, ¿verdad? La revelación en la naturaleza, en la creación y en el Antiguo Testamento es una revelación general, ¿verdad? Que sí nos muestra que Dios existe, pero a través de la palabra de Dios y a través de Jesucristo podemos encontrar esa revelación específica. Es Él, Jesús, el que nos ha dado a conocer al Padre. La palabra conocer o dado a conocer, haciendo una exégesis sobre ella, podemos entender esto. El darnos a conocer que Él es el conductor, ¿verdad? Que Él es el jefe, que Él es el guía, que Él es el que nos lo expone, que Él va adelante, que Él es ser guía, que Él nos dirige, que Él nos explicar, referir, interpretar. Es Jesús el que nos da la exégesis del Padre. Nos muestra quién es el Padre. Él nos lo ha dado a conocer. Él es la exégesis del Padre. Él es el guía, el conductor, el jefe, el expositor, la referencia, el que lo explica y el que interpreta al Padre. Él es Jesucristo. Y este versículo 18, hermano, guárdalo en tu corazón. Jesús es el centro de nuestra vida. Él es el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Es Jesús el que nos ha dado a conocer al Padre. El ministerio privado de Jesús. El primero capítulos del 1 al 12 es el ministerio público, ¿verdad? Y podemos encontrar muchos paralelos en los sinópticos. Pero el versículo del 13 al 17 es muy específico, es muy privado. Y aunque hay obviamente referencias en los sinópticos, no son tan abiertas, tan grandes y específicas y también tan profundas. Jesús enseña a sus discípulos en estos versículos, ¿verdad? En estos 5 versículos Jesús enseña a sus discípulos. En el capítulo 13, Él les enseña, todo pasa en el aposento alto. Todos estos 5 capítulos, aparecen en el aposento alto. 5 capítulos de lo que sucedió esa noche, ¿verdad? Tan importante esa noche. El capítulo 13, el servicio, lo que Él enseña. También predice la traición de Judas y la negación de Pedro. En el capítulo 14, Jesús enseña que Él es el camino, la verdad y la vida, y también enseña sobre la llegada del Espíritu Santo. En el capítulo 15 enseña un capítulo increíble sobre la vid verdadera,
pero también el odio del mundo hacia los verdaderos creyentes. Capítulo 16 es un capítulo maravilloso, muy doctrinal y teológico sobre la obra del Espíritu Santo. Ese capítulo nos muestra y nos enseña cuán importante y la vitalidad del Espíritu Santo en la vida de un seguidor de Jesucristo. Y en el capítulo 17, un capítulo sobre la unidad de la iglesia, sobre la oración de Jesús en el templo, en el aposento alto, enseñándonos y mostrándonos la importancia de la unidad al Padre, la unidad al Hijo, al Espíritu y la unidad entre nosotros, los discípulos. Capítulo del 18 al 20 nos relata la muerte y la resurrección de Jesucristo, y la conclusión en el capítulo 21 del 1 al 25. Del 1 al 25. ¿Qué aparece en la conclusión? Que también es muy importante, el versículo 14, del 1 al 14, Jesús aparece a la orilla de Galilea, del mar de Galilea, ¿verdad? Recuerda el pasaje, los discípulos no logran pescar, ellos están un poco confundidos, y Jesús hace una aparición. Versículos del 15 al 23, Jesús restaura a Pedro, y el 24 al 25, Jesús tiene sus palabras finales ahí en el mar de Galilea. Donde empezó el ministerio, terminó el ministerio aquí con Juan, ¿verdad? Ok, eso es básicamente una pequeña vista. Recuerdan que es un panorama del Evangelio de Juan, y esperamos ahí también que esto pueda un poquito ayudar a lo que ustedes están leyendo en el libro. Vamos a ver rápidamente el libro de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos, como sabemos, es la proclamación del nuevo pacto, ¿verdad? La proclamación del nuevo pacto. Entonces el libro de los Hechos nos muestra esa proclamación de una nueva, un nuevo reino, el reino de Jesucristo y este nuevo pacto. Ahí es lo que sucede en esa proclamación. El libro de los Hechos tiene como introducción, podemos encontrar que es un registro único, es el único registro histórico de la iglesia. No existe otro registro histórico tan claro y bíblico, sobre todo. Obviamente podemos tener algunos historiadores cristianos, pero bíblicos solamente tenemos este libro histórico, ¿verdad? Este libro histórico sobre la iglesia es hecho por la paternidad de Lucas. Obviamente sabemos que es Lucas el que lo escribió, es el segundo tomo. El primer tomo es el Evangelio de Lucas. Fueron dirigidos a una misma persona, ¿verdad? Fueron dirigidos a una misma persona y fueron obviamente parte tal vez de una misma obra, dividido, ¿verdad? En dos tomos. Hablamos un poquito cuando vimos los evangelios sinópticos, ¿verdad? Sobre las posibilidades interpretativas de a quién fue dirigido el libro de Lucas y al mismo tiempo el libro de los Hechos. Pero es importante, ¿verdad? Es importante, y podemos verlo obviamente desde el capítulo 1, del libro de los Hechos, versículo del 1 al 4, hablando a Teófilo, dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, habla del Evangelio, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer muerte, se le presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comían ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es hora en que vas a restablecer el reino de Israel? Y bueno, después en el versículo 7 Jesús los vuelve a reprender porque era como una pregunta recurrente. Pero aquí en estos primeros versículos Lucas nos muestra su paternidad, ¿verdad? Y que es dirigido al mismo Teófilo, que ya hablamos de las posibilidades en los sinópticos. Lugar y fecha. Recuerden que termina en Hechos 28, en Pablo preso en Roma. No describe eventos que, si él hubiera estado vivo,
o si él hubiera estado presente más bien en esos hechos, el escritor, definitivamente los hubiera incluido. Un ejemplo, él no incluye la muerte de Pablo, que pudo haber ocurrido entre el 62 y el 63. Tampoco él describe la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70. Por tal razón, aunque no se tiene una fecha exacta, se cree que Lucas fue escrito después del año 70. Después del año 70, ya que como libro histórico, ¿verdad? Perdón, no después del año 70, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no hubiera desarrollado esos eventos tan fuertes, ¿verdad? Entonces, al final no tenemos con claridad las fechas, ¿verdad? En que fue escrito, pero definitivamente debió haber sido en ese intermedio, no después del año 70. ¿Por qué? Porque si no, si hubiera sido después del año 70, él debió haber puesto la destrucción de Jerusalén. Propósito: dar un relato preciso y ordenado de la historia del cristianismo. Ese era su único propósito. No había un propósito doctrinal. Y esto es muy debatible, y esto es tan importante porque muchas de nuestras doctrinas salen del libro de los Hechos, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros como cristianos y también como iglesias de Cristo podemos encontrar mucho debate con los religiosos. ¿Por qué? Porque el libro no era doctrinal. Los libros doctrinales son como, por ejemplo, Romanos, Gálatas, Hebreos. El libro de los Hechos no trata doctrina, trata eventos. Es un relato preciso. Entonces, definitivamente, ahí podemos encontrar un debate en cuanto, ¿puedo tomar esto como doctrina cuando el propósito no era doctrinal? ¿Verdad? Entonces, es importante entender cuál era el propósito. Por eso tal vez puede en algunos momentos ser ambiguo Lucas, no explicar nada, ¿verdad? No dar detalles, porque no era su propósito, no era su propósito dar doctrina, sino poder dar ese preciso relato sobre los eventos, cómo sucedieron los eventos. Y esto en la interpretación bíblica es muy importante. Los propósitos por los cuales fueron escritos el libro nos da pautas de interpretación. Y bueno, existen algunas consideraciones importantes. Como ya les hablé, ya existía un trasfondo teológico, ¿verdad? Ya existía un trasfondo teológico, por lo cual Lucas no explica ciertas verdades, ¿verdad? No explica las verdades del reino, no explica las verdades que Jesús expresó. En el libro encontramos algunas cosas importantes que nos habla y nos expresa esas verdades, donde Lucas ya no, simple y sencillamente Lucas no toma ninguna consideración, ¿verdad? En cómo lo interpreto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existían. Un ejemplo, Mateo 16:18 registra la profecía de Cristo, de una iglesia venidera. Él no explica esa, y que sería edificada, ¿verdad? Y que sería victoriosa sobre Satanás. Él no explica eso cuando su libro habla de la iglesia. Él podía haber tomado mucho de la explicación de Mateo 16:18 para hablar de la iglesia, pero no lo hace porque no es un libro doctrinal, ¿verdad? Mateo 12 del 38 al 40. Cristo dijo a los líderes religiosos que solo les daría otra señal, y que sería su resurrección, la muerte, su resurrección de Cristo, y el trasfondo es el trasfondo y la base del libro de los Hechos. Pero él no lo explica. Él no explica que Jesús murió por los pecados y que él resucitó al tercer día. No lo explica, no toma tiempo. ¿Por qué? Porque él lo da por sentado. Que los que están leyendo el libro ya lo saben, hay un trasfondo detrás de eso, ¿verdad? Tampoco él habla sobre la profecía de Lucas 21, del 23 al 24, sobre que sería destruida Jerusalén. Él nunca habla de eso, ¿verdad? Son profecías, son eventos que él ya da por sentado, simple y sencillamente. Número 2, interpretando hechos. Hay que entender también esta parte, como les hablo de la interpretación. Hechos es una época de transición del viejo pacto al nuevo pacto. Por consiguiente, vemos que todavía van al templo, ¿sí? Vemos que todavía los judíos se circuncidan y es un debate con los gentiles. Vemos que todavía hacían votos, sacrificios,
¿verdad?, en el templo. Seguían a Cristo, pero también seguían la ley, ¿verdad? Entonces, eso puede traernos confusión, pero debemos de recordar que el libro de los Hechos es ese libro transitorio entre lo viejo a lo nuevo. Es una época en transición, donde todavía los vestigios del antiguo pacto siguen estando, pero van disminuyendo conforme va el relato avanzando, ¿verdad? También otra consideración importante son las señales y milagros. El antiguo pacto, ¿verdad?, que es el pacto del Sinaí, pacto del Sinaí con Moisés, fue acompañado de señales y milagros. Y el nuevo pacto, ¿verdad?, el pacto del reino de Jesucristo, ¿verdad?, del Calvario, es también acompañado con señales y milagros. Los apóstoles también están ahí teniendo ese poder de señales y milagros. ¿Para qué? Para sustentar su predicación, para sustentar el evangelio. Si no hubieran existido estas señales y milagros, definitivamente no se hubiera avanzado con el poder que se avanzó, ¿verdad? Dios dio autoridad a los apóstoles y Dios también dio ese poder a los apóstoles para sustentar su predicación. Hoy nosotros no lo necesitamos porque tenemos la palabra de Dios y es con la Biblia que sustentamos nuestra fe y nuestra predicación. Pero en los tiempos de los hechos eran las señales y los milagros, ¿verdad?, los que sustentaban. Entonces son tres consideraciones muy importantes que debemos de tener al leer el libro de los Hechos. Está en un momento único de la iglesia y aunque todos soñamos y quisiéramos tener esa iglesia bíblica o esa iglesia primitiva en nuestros tiempos, y es nuestro ideal, ¿verdad? No sé si alguna iglesia lo alcanzará, si lo podremos alcanzar al 100%, pero es como la estrella polar, hermanos. La estrella polar guía a los marineros. Nunca van a llegar a ella, pero sí les va a servir de guía. Entonces, tal vez nosotros nunca vamos a llegar a tener esa iglesia al 100%, pero es nuestra guía, es nuestra estrella polar como iglesia, de hacia dónde debemos de ir. Por eso es maravilloso este libro de los Hechos. Y otra consideración muy importante es el Espíritu Santo. Si ustedes revisan lo que hablamos del Evangelio de Lucas, es el Evangelio que más habla del Espíritu Santo, ¿sí? Más habla del Espíritu Santo. Vemos en Lucas una fuerte convicción sobre el Espíritu Santo. Y por eso algunos teólogos, como lo hemos escuchado, han pensado de que este libro no se debería llamar Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo, por la evidencia del Espíritu. Así que también es el libro donde vemos al Espíritu Santo mover la iglesia de una manera radical. Vamos a finalizar viendo esta cronología de hechos de las epístolas, ¿verdad? Empezamos en el año, está dividido en 3 líneas de tiempo, ¿verdad? O una línea de tiempo con 3 sincronías. Una es Pedro y Pablo en la primera línea, luego las epístolas del Nuevo Testamento, en qué momento fueron escritas, y los capítulos de los Hechos, del libro de los Hechos, que relatan esos años. Obviamente en el año 33 todo comenzó, muere Jesucristo. Hacia el año 47, el ministerio de Pedro es el más importante, ¿verdad? Y sucede en esos años, esos 15 años, la conversión de Pablo. El libro que se cree se escribió en esa época es la carta de Santiago, ¿verdad?, el hermano del Señor, y esa época es relatada en los capítulos del 1 al 12 del libro de los Hechos. Luego hacia el año 48, el primer viaje de Pablo, ¿verdad?, el primer viaje misionero de Pablo. La carta que se escribió en esa época es la de los Gálatas, y también esto se relata en los capítulos del 13 al 14 del libro de los Hechos. Luego hacia el año 50 existe el Concilio de Jerusalén, ¿verdad?, el Concilio de Jerusalén, y los protagonistas son Pedro y Pablo. Hasta ahí llega la visión o las escenas donde sale Pedro, hasta ahí termina,
¿verdad? En esa época, en esos años, 2 años, no se escribió ninguna carta, ningún libro del Nuevo Testamento, pero todo eso sucedió en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Luego, hacia el año 53, tenemos el segundo viaje de Pablo. Ahí ya se escribieron la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, del año 15 al 18. Luego, el tercer viaje de Pablo, ¿verdad? Se escribieron primera y segunda de Corintios y la carta a los romanos, capítulo del 18 al 21. Luego tenemos hacia el 58 el arresto de Pablo, el primer arresto de Pablo. Hubieron 2 o 3 arrestos de Pablo, 2 hasta 3 que se creen, ¿verdad? 2 están bien constatados, y hay un tercero, ¿verdad? Que es debatible, pero que es muy probable. Entonces, el arresto de Pablo en Jerusalén, ninguna carta, versículo 21 al 24, capítulo 21 al 24. Luego Pablo es encarcelado en Cesarea, tampoco se escribió nada, capítulo 24 al 26. Luego Pablo es encarcelado en Roma, y aquí se escribe Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, ¿verdad? El arresto de Pablo en Roma. Aquí se escriben las cartas de la prisión, que le llaman. Son cartas increíbles. Para mí son muy especiales estas 4 cartas. Del capítulo 27 al 28 relata esta historia. Aquí, como sabemos, en el año 62 se acabó el libro de los Hechos. No sabemos qué sucedió porque termina de una manera un cacho abrupta, ¿verdad? Pero no sabemos qué sucedió, pero al final, hasta el capítulo 28 llega, y en Pablo encarcelado. Se cree que Pablo salió, ¿verdad? Que Pablo todavía salió, ¿verdad? Y tuvo unos últimos viajes de Pablo, ¿verdad? Y su martirio hacia el año 64, ¿verdad? Y se escribió primera y segunda de Timoteo, que fueron las últimas cartas escritas por Pablo, ¿verdad? Entonces hubo aquí últimos viajes de Pablo, y obviamente hubo un encarcelamiento porque fue asesinado. Entonces se cree que después del encarcelamiento en Roma de Hechos 28, él fue liberado por un tiempo, ¿verdad? Luego fue vuelto a ser tomado preso, y la historia dice que también en esa época Pedro. Y bueno, en esa última cárcel, esa última prisión, fue donde escribió primera y segunda de Timoteo, ¿verdad? Sus últimas cartas. Obviamente ya no existe nada en el libro de los Hechos, lo podemos constatar por las cartas de Timoteo. Luego, hacia el año 100, ¿verdad? Del 64 al 100, Pedro y Pablo ya no aparecen en nada, pero fueron escritas antes del 70, primera y segunda de Pedro y Hebreos, y después del 70 fue escrito Judas, primera, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis, ¿verdad? Así fue esto, y esto pues obviamente no relata los hechos. Eso es todo. Esto está en su libro también. Ahí lo pueden ustedes revisar. También hay una cronología de la vida de Pablo. También está muy interesante, la pueden revisar también. Ánimo con la lectura, ánimo. Yo sé que no nos vemos por ahora, pero pronto ya nos estaremos reuniendo. Pero les animo a que podamos estar más en contacto y que podamos seguir avanzando aquí en Profundiza. Que Dios les bendiga y que Dios pueda estar con ustedes, hermano. Que Dios les fortalezca, que les dé entendimiento, ¿verdad? Que les dé hambre de conocerle, y que pronto también podamos juntos crecer y juntos poder dar también estos nuevos cursos a nuevos grupos, y que ustedes puedan apoyarme también para poder juntos hacer que Profundiza pueda crecer en nuestra iglesia. Que Dios les bendiga, se les quiere mucho, hermanos, y todo es para la gloria de Dios.